La verdad que la universidad bien, en ese contexto, aportando mucho en términos de laburo. Con mucha virtualidad, a Alfredo le debe pasar lo mismo, debe ser el 15º Zoom del día, vamos pasando de reunión en reunión. Ya nos encontramos un montón de veces hoy, en realidad. Nos pasa a todos, te digo, yo ya les empiezo a pedir a algunos, no hagamos tantas actividades, porque no solo porque una termina agotada, la agenda sobregirada, sino porque también me da la impresión que cansamos un poco a la gente. Yo recibo muchas invitaciones, digamos, pero después tenemos todas las que organizamos nosotros y toda la gente que quiere organizar cosas, entonces se junta tanto. A mí me encanta y participo de todo lo que puedo, porque además la ventaja de estar en casa es que en realidad se pueden organizar mejor los horarios. Para mí siempre fue muy traumático viajar, porque yo vivo en el conurbano y viajar a Capital siempre es una pérdida de tiempo enorme. Entonces eso hoy lo gano muchísimo en organizar actividades y hago muchas más cosas estando, pero me doy cuenta que por momentos es demasiado, es en exceso porque tampoco se puede prestar atención a todo. Sí, yo creo que... Marga, Roberto, ya somos bastantes participantes. ¿A ustedes les parece que demos inicio a la actividad? Sí, dale nomás, empecemos. Sí, no te olvides de mutear a todo el mundo, o pedirlo o hacerlo vos si lo podés hacer, porque se escucha mucho ruido, se escuchan muchos ruidos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad del IGEN, en el que estamos compartiendo paneles que reúnen a referentes, representantes de las universidades públicas de nuestro país, y que, bueno, nos da muchísimo gusto compartir con todos ustedes. Les vamos a pedir que mantengan los teléfonos silenciados en la medida de lo posible para poder garantizar que la actividad se pueda escuchar y compartir con buena calidad. Y bueno, en este momento le vamos a dar la palabra a Roberto Mionis, que es el moderador de este encuentro. Bueno, Roberto. Roberto, no se te muteado. escucha. Estás muteado, Roberto. Estás muteado, Roberto. Roberto, a ver. Ahora. Vamos a solucionar. Ahora. Empezar de nuevo, porque no se te escucha nada. Bueno. Sin audio, lo que estaba diciendo para mí solo es que esta es una actividad informal. Para eso hemos invitado tanto a Franco, a Silvina y a Alfredo, que si no le molesta, lo voy a llamar por como lo conocemos todos, por el pájaro. Más que nada porque nos interesaba charlar, y conjuntamente con Margarita, la relación que tienen que tener los partidos políticos, la política con las universidades públicas. Es un debate de ida y vuelta, donde es una conversación con preguntas y respuestas. En principio no queremos hacer presentaciones formales de ustedes, porque si efectivamente tienen el cargo que tienen, es porque tienen un recorrido académico relevante y además otras actividades, pero sí queremos contar mínimamente algo para que todo el mundo sepa con quienes además podemos charlar desde otro punto de vista, una presentación informal. En el caso de Silvina, la cual le agradecemos muchísimo la presencia, tiene una particularidad que además de haber participado, que ahora su cargo de vicerrectora en la universidad, antes trabajó y fue funcionaria de un área de investigación y de la vinculación de la universidad con el medio en la UNOVA. La UNOVA trabajó y ella fue una actora central en el desarrollo de esa universidad, y se convirtió también en una actora central también de una nueva universidad, que eso le permite tener además de que es muy formada en los temas universitarios, una militante de la universidad pública, siempre estuvo preocupada por los temas de la universidad y el medio, y bueno, y ahí está también la política, ¿no? Así que
le agradecemos a Silvina. Bueno, ella es psicóloga, toda esa parte me parece que quizás no es tan relevante acá, sí lo que acabo de contar. En el caso de Franco, al cual obviamente le agradecemos mucho la presencia, por supuesto que tengo que decir que tiene una extensa militancia universitaria, a pesar de que es muy joven, y está en el cargo que está. Habrá empezado desde muy joven en la presidencia del centro, de una facultad que conozco bastante, y también en teoría sociológica, que sé que sos un avesado del tema, que te gusta mucho, desde muy pequeño. Bueno, ha tenido un recorrido estudiantil, aparte de ser un militante político, pero sí se ha dedicado a la militancia universitaria y para nosotros tiene un valor importantísimo ese doble rol, que no es casualidad que sea parecido, más allá de las distintas agrupaciones en las que ha militado siempre, a la de Alfredo, que también viene de la militancia estudiantil, de la militancia juvenil y en el MNR, en el Partido Socialista. En el caso de él, además... Mucho antes que yo, esa militancia juvenil. Sí, es de la década del 80. Vos sos más un poquito más adelante. No me avergüenza, no me avergüenza. Pero ustedes vieron que le pusimos una foto más... Está mi hermano menor en la foto. Del hermano Sí, menor. a mí también, fantástica la foto, Roberto, fantástica, es de hace algunos años, así que buenísima. Sí. Bueno, en el caso del pájaro, además él fue legislador antes de ser rector, y quizás podemos empezar con él, ¿no? Alfredo, vos, ¿cómo ves esta relación entre las universidades públicas y la política? Vos venís del lado de la política, llegaste, más allá de que tuviste una militancia universitaria, ¿cómo ves que se relacionan? Una de las preguntas que le hacíamos a Tauber, a Dania y a otros rectores era, bueno, ¿cuánto es del laburo que un rector hace, una vicerrectora hace, en su agenda que está vinculada con el medio, con los sectores productivos, con los partidos políticos? ¿Cómo ven esa relación? ¿Si lo llaman, no lo llaman? ¿Si se vinculan, no se vinculan? ¿De qué manera? La primera pregunta, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Decirle que veo por allí algunos nombres conocidos, con lo que hemos compartido distintas actividades militantes, ya sea políticas o universitarias. Así que un gusto grande volver a reencontrarnos y agradecerle a Marga y al IGEN la invitación y por sobre todas cosas la iniciativa de generar un espacio de reflexión en el cual aquellos que coyunturalmente tenemos una responsabilidad institucional, en el caso nuestro de ser rectores de universidades públicas, podamos participar de este debate. Dicho esto, y yendo a la cuestión, Roberto, a mí me da la impresión de que nuestros partidos políticos tienen rango constitucional, pero desgraciadamente no gozan de buena salud en lo que se refiere a su funcionamiento, y me parece que eso también va en detrimento de la calidad democrática. Yo creo que en la medida que tengamos partidos políticos débiles, eso va a afectar el funcionamiento de una democracia que se pretende representativa y que además los partidos políticos tienen un rol importante en la formación de los dirigentes, en la elaboración de los programas, en la selección de candidatos. Y si esas estructuras carecen de funcionamiento y se van vaciando de contenido, es objetivamente un problema para el funcionamiento de la democracia. Y nosotros, desde la universidad, donde uno actualmente está mirando la realidad, creo que eso también se siente. Hubo una época de la vida universitaria donde la relación entre los partidos políticos y la universidad, me parece a mí, era mucho más estrecha y fuerte de lo que es hoy.
y por lo tanto yo que reivindico la política como forma de elaboración de programas, de proponer propuestas, de transformación de la realidad, creo que es muy importante recuperar ese vínculo, contribuir a fortalecer los partidos políticos en los múltiples roles que todos tenemos, porque vos bien decías, uno cumple múltiples funciones, en este caso la de rector, pero uno no deja de participar en el partido político del cual uno es parte, como en mi caso el Partido Socialista. O sea que creo que hay que multiplicar los esfuerzos en ese sentido. Y en relación ya a una parte de tu pregunta, ¿cuánta parte política es del cargo de rector? Y yo creo que mucha, porque uno cuando tiene la responsabilidad de ser el rector, de alguna manera es una gran responsabilidad mirar el ambiente político institucional del país de que somos parte, relacionar a nuestra universidad con todos los niveles jurisdiccionales del Estado y de todos sus poderes, y además de tender puentes de diálogo hacia el mundo de la producción y del trabajo. Entonces, en la relación de la universidad con el medio, los rectores y rectoras jugamos un rol importante para llevar adelante este vínculo. Y hacia adentro, yo creo que las universidades, me animo a decir, con orgullo debemos ser una de las instituciones más democráticas del país. Se vota todos los años, en el caso del claustro estudiantil, en el caso de los otros claustros, cada 2, cada 4, dependen los estatutos de cada una de las casas de estudio. O sea que hay una vida política universitaria muy fuerte, muy pautada, que también requiere de la capacidad de gestionar política, de contener conflictos. Además, nosotros tenemos el orgullo de ser una universidad cogobernada, lo que implica que nosotros tenemos que coordinar cuerpos colegiados con participación estudiantil, docentes, graduados, donde funcionan comisiones, donde hay debate, donde hay pluralidad. En algunas universidades más, en otras menos, pero por lo general hay pluralidad. Y entonces creo que es una actividad política muy importante. Esto, por supuesto, sin ir en desmedro de las funciones esenciales de la universidad, la de académica, la de extensión y la de investigación, pero a lo que nos toca llevar adelante la función de gestión, y con esto termino, evidentemente la función de gestión tiene un alto contenido político hacia adentro y político de representación de la universidad. Gracias, Pájaro. Justamente la idea es preguntas y respuestas, con respuestas medianamente cortas, entre 5 o 8 minutos. Así que le agradezco a Alfredo la primera intervención. Silvina, ¿podés seguir en esa conversación y tu primera intervención? Sí, puedo seguir. Siempre es difícil, vieron que yo dije, siempre es difícil hablar después del pájaro porque él es muy potente con su discurso. Pero bueno, vamos a seguir en esta línea. Complementariamente, creo que yo lo escuchaba recién al rector de Mar del Plata, mi experiencia pasa por la gestión en universidades mucho más pequeñas, como vos dijiste en el inicio, participé de lo que fue la creación y puesta en marcha de la Universidad del Noroeste, de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, con sede en Junín y en Pergamino, y desde hace un par de años me ha tocado acompañar al rector Jerónimo Ainchil en lo que es la puesta en marcha de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, también con una sede en San Antonio de Areco y otra sede en Varadero. Son universidades con una escala totalmente diferente a la de Mar del Plata y por supuesto a la del Rosario, ni hablar. Y el sentido de estas universidades tienen que ver con la articulación con el territorio. La verdad es que es impensable el desarrollo de la UNSADA si no es en articulación con los distintos actores del territorio. Y en este sentido, muy tempranamente, también esto tiene que ver con el perfil del rector y con el mío, como vos bien dijiste, los dos
trabajamos en la organización del área de investigación y transferencia de tecnologías en la UNOVA previo a la organización de la UNSADA. Esto nos ha hecho tener una mirada absolutamente abierta en relación a la vinculación y a la articulación con el territorio en todas las funciones de la universidad, ya sea en la docencia, en la investigación y ni hablar en la extensión. Y en este sentido, a pesar de la corta vida que tiene la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, inmediatamente pudimos establecer vinculaciones con los gobiernos locales en un primer momento a través de diferentes proyectos. Nuestra universidad tiene 4 pilares muy fuertes, uno relacionado con la gestión ambiental, otro con las ciencias agropecuarias, las informáticas y las ciencias de la gestión, entiéndase la administración y la economía. Y tempranamente los municipios se acercaron, particularmente en donde tenemos sedes, se acercaron con propuestas concretas para llevar adelante proyectos para el tratamiento de temas de manera conjunta, cuestión que verdaderamente nos enorgullece, que a pesar de nuestro corto recorrido, sobre todo en lo que es las cuestiones científico-tecnológicas que estamos dando nuestros primeros pasos, hayan confiado para que podamos trabajar en esos proyectos. Por el otro lado, también en relación a la articulación con los gobiernos, en su momento con el gobierno nacional, hemos podido llevar adelante un programa de articulación muy fuerte que fue proyectado en el año 2016 para lo que tiene que ver con la mejora de la calidad del sistema educativo en su conjunto, era el programa Nexos. De hecho, la UNSADA, a pesar de que hasta el año pasado hubo un acompañamiento financiero por parte del Ministerio para llevar adelante este programa de articulación absolutamente necesario, que para nosotros fue una llave de entrada a las instituciones educativas del territorio. La UNSADA ha decidido seguir manteniéndolo con recursos propios, porque entendemos que es clave como política de Estado poder sostener estas instancias que garanticen la calidad del sistema educativo. Y en lo que es con el gobierno provincial, este año particularmente hemos puesto a disposición nuestras capacidades para lo que es el acompañamiento de las políticas sanitarias en el territorio. Así que hemos firmado convenio con el Ministerio de Salud, con Jefatura de Gabinete, para poner en funcionamiento estos centros de acompañamiento, también con la región sanitaria cuarta. Nosotros tenemos la carrera de acompañamiento terapéutico, y en este sentido organizamos un grupo de voluntarios para poner a disposición de la región, para acompañar de manera complementaria las políticas. Así que para nosotros como universidad es impensable nuestro desarrollo institucional si no es en articulación con los distintos niveles de gobierno, en mayor o menor medida, insisto, con los gobiernos locales por una cuestión de cercanía. Muy rápidamente pudimos establecer estas vinculaciones y esperamos que a medida que desarrollemos mayores capacidades podamos ir escalando en otros niveles también. Yo no sé si con esto sí, claro, te parece bien. Sí, perfecto. Franco, la Universidad Nacional de Rosario es una universidad de las más grandes del país. Me imagino que no solamente tiene un desarrollo vinculado a la relación con Rosario, con Santa Fe, sino también vinculado a los temas nacionales, así que te damos para Sí. todo. Vos sabés que no tanto, Roberto, como quisiera, pues. Y ahora primero quiero agradecer a Margarita, al Gen, a vos particularmente, la invitación a compartir esta conversación, además con colegas que respeto y admiro y quiero mucho. Es realmente un placer y además felicitarlo por la iniciativa. Yo creo que aún con todo lo urgente que estamos viviendo, está muy bueno que nos hagamos tiempo para pensar un poco lo que nos pasa y en función de eso también ver cómo reconducimos las cosas hacia un mejor lugar, que es lo que nuestra sociedad necesita. Yo voy a decir primero una afirmación respecto de esto, contundente, para que después pueda hacer con contundencia también una crítica fuerte. Está claro, digamos, cuál es el valor de las universidades
nacionales, creo que la emergencia puso, entre otras cosas, en evidencia la relevancia de las universidades públicas, de la ciencia, de la tecnología nacional, que nos devolvió las mejores noticias en el contexto de emergencia, vinieron de nuestro sistema y el aporte fue tremendo en todo el país. Ahora, dicho esto, yo creo que lo que no hay que tener es, al menos no me gusta a mí, es tener una visión condescendiente sobre nuestro propio hacer, mucho menos para quienes nos reconocemos en una tradición reformista. Las nuestras son instituciones extraordinarias, pero la mayoría de las veces, sobre todo las más antiguas, las más grandes del sistema, porque comparto con lo de Silvina que aquellas universidades que nacieron al calor del propio territorio tienen una lógica distinta, pero las más grandes tenemos una riqueza extraordinaria, invisibilizada, es prácticamente un palacio de saberes clausurados. Y a mí me ha pasado, y lo digo, lo voy a circunscribir a mi universidad, para que la crítica sea más fuerte respecto de lo que hacemos aquí en Rosario. Me ha pasado que en los primeros 3 meses de gestión, reunirme con el Estado local, con el sector productivo, con las cámaras y organizaciones, y en cada uno de esos espacios escuchar una y otra vez la vocación y la voluntad de esos actores de trabajar con la universidad pública, pero también la desazón del fracaso de todas las iniciativas que habían intentado impulsar durante muchísimo tiempo, precisamente por esa actitud cerrada. Entonces, yo a veces lo digo de manera casi como una provocación, ¿no? A veces siento que hay tanta distancia entre la universidad de hoy y nuestra sociedad como la que había en el 18, entre la universidad del 18 y la sociedad de su tiempo. La única manera de cortar esa brecha fue sacudir las estructuras, salir de la zona de confort y recuperar un hacer genuinamente reformista, que creo que es el desafío que hoy tenemos. Porque la verdad que muchas veces detrás de las reivindicaciones se esconden prácticas profundamente conservadoras. Es decir, hay todo un discurso, hay una cantidad de eslogan que hacen referencia a esa historia reformista y transformadora, pero después en el hacer, casi como que nos recostamos en la tranquilidad que da agarrar una institución y trasladarla, llevarla, sin hacer demasiado ruido, hacia un punto de llegada. Yo creo que hay que sacudir todo eso. Porque la verdad que está visto que cuando vos, esa fuerza que tiene la universidad pública, la ponés en diálogo en el territorio y hace cosas maravillosas. Entonces, acá estamos trabajando mucho para poner más en sintonía la agenda con el municipio, trabajando mucho para vincularla con el sector productivo. Ahí creo que también hay que desandar un prejuicio, desde mi perspectiva, casi infantil, que durante mucho tiempo evitó o trató de evitar la vinculación de la universidad pública con los sectores económicos, con las empresas, con el sector productivo local, casi desde una perspectiva que subestima la propia fuerza que la universidad tiene. En esta lógica de cuáles van a ser las contradicciones o las imposiciones que esos sectores, y qué tal si nosotros pensamos lo que puede imponer la universidad pública en esa agenda, ¿no? Y reconducirla hacia otro lugar. Quiero decir con esto, no quiero desmerecer, yo podría dar 1000 ejemplos de Rosario particularmente y de investigadores de nuestra universidad y centros que hacen cosas maravillosas. Lo que quiero decir es que eso hay que multiplicarlo 1000 veces y que se puede hacer porque existen recursos y que hay una necesidad en el territorio para que esa presencia sea más activa. La verdad que yo lo veo en Rosario, en todos los temas de la ciudad y la región, la universidad no solo que puede, sino además que debe hacer algo. Porque creo que lo otro que hay que tener siempre presente es que la expectativa que deposita la sociedad en una institución como la universitaria no es solo la de garantizar una formación de excelencia a futuros profesionales que esté acreditada en un papel. Es también la de hacer de la institución un dispositivo que pueda transformar esa sociedad en la que está inmersa, que es la que la sostiene con su esfuerzo. Entonces, para mí, digamos, hay mucho de eso, hay mucho. Yo creo que estamos a mitad de camino todavía, creo que el Estado debería recurrir aún más a la universidad pública, sin duda. Creo que sí hay muchísimos recursos que ponemos socialmente para sostener el sistema público de educación superior. Esa producción científica y tecnológica tiene que estar al servicio de un desarrollo autónomo del país, de la región, del Estado local. Creo que hay mucho por hacer también ahí, pero vuelvo, no siempre la responsabilidad está en el otro.
Creo que mucho de ese vínculo aún no construido está en lo que hemos hecho nosotros de nuestras instituciones, y hay que hacer un esfuerzo para revertir un poco ese proceso. Buenísimo, Franco, muchas gracias. Después, ahora le voy a pasar la palabra a Marga, pero una de las cosas que me queda picando con lo que decís, de esto de cuánto puede aportar la universidad para transformar, en un momento con la anterior de rectores, se nos ocurrió preguntarle, bueno, pero ¿no creen que la universidad pública debería proponer programas, propuestas de gobierno nacional, no tanto lo local, sino nacional? Medio como dice, pero nos estamos yendo al otro lado. A mí me daba la impresión que a veces hay pocos momentos donde uno puede pensar un plan económico surgido de las universidades, ideas de desarrollo nacional surgido de las universidades. Quizás si uno los busca, son muy difíciles de encontrar. Después quiero retomar ese tema porque me parece muy importante, pero le quería dar la palabra a Marga para que tenga ida y vuelta también desde un líder político de un partido político, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Roberto y a Ligen por la organización de esta segunda parte del evento, que es un diálogo entre la política y las universidades. Nuestros invitados de hoy, como también en la oportunidad anterior, son gente a la que nosotros respetamos muchísimo en lo profesional por sus trayectorias, pero tenemos sobre todo simpatías particulares con ustedes, así que nos da mucho gusto que estén compartiendo con nosotros este rato. Yo quiero tomar algunas de las cosas que ustedes dijeron, sobre todo en las palabras de Franco, en la reivindicación, digamos, del reformismo. Uno de los aspectos del reformismo tenía que ver justamente con las universidades atendiendo las problemáticas sociales de cada tiempo. Pero además la universidad en esa capacidad también anticipatoria del tiempo que viene. Me refiero a que necesariamente las universidades piensan no solo el presente, sino también el futuro, porque además forman para el futuro. Y en ese sentido lo que quiero es interpelarlos un poquito para ver qué tipo de proyectos hay en las universidades que tengan que ver con lo científico, con lo tecnológico sobre todo, teniendo en cuenta que este es el gran desafío de nuestro tiempo, ¿no? Y ubico eso en este contexto de pandemia. Además, si bien hay una crisis mundial, no hay duda que la reacción de los países y de los estados sobre todo ha sido muy diferente en los distintos lugares. En la Argentina, además, lo que ha hecho la pandemia es poner al desnudo una cantidad de problemáticas que ya teníamos, por supuesto, y siempre lo que queda al desnudo es una crisis muy fuerte en nuestro país sobre la falta de inversión en la ciencia y en la técnica, ¿no? Aun cuando el Estado invierte proporcionalmente mucho más de lo que lo hacen los sectores privados, tal vez por falta de incentivos en esos sectores privados, pero es central hoy aceptar que el mundo entero está discutiendo de qué manera la tecnología debería servir para achicar las brechas de desigualdad y no al contrario, como estamos viendo cuántas veces sirve incluso para agigantarlo. Nosotros venimos desarrollando desde hace tiempo una idea y un concepto vinculado con la competitividad sistémica, la competitividad integral, la competitividad no mirada solamente desde la economía, sino fundamentalmente desde cuestiones institucionales, desde las inversiones que los países hacen en la ciencia, en la técnica, en la educación, en la cultura, ¿no? Y bueno, lo que quisiera es una reflexión de ustedes sobre este presente, el presente de pandemia, la conflictividad, la necesidad de mirar un poco las cuestiones de la ciencia y de la técnica y qué tipo de proyectos en las universidades hay pensando en la Argentina esa del futuro. ¿Querés, Franco, empezar? Claro. Porque hice referencia un poco a las palabras tuyas, pero me da lo mismo cualquiera, ¿eh? Bueno, comparto obviamente muchas cosas de lo que decís. Marga estaba justo conversando con un colega que me acompaña respecto de la lucidez siempre de tus aportes. La verdad que yo lo decía recién, hay un aporte tremendo de las universidades nacionales en este contexto. Y creo que eso siendo una plataforma, una base para pensar
el futuro desde una perspectiva que le dé otra jerarquía y otra centralidad al rol de las universidades en el país. Hubo mucho de producción científica puesta al servicio del Estado y la sociedad para hacer frente a la emergencia. La verdad que se multiplican. Yo puedo dar ejemplos de nuestra universidad, pero los hay en todo el sistema. Uno de los 3 kits de detección de COVID desarrollados en el país está hecho por un equipo de investigación de la Universidad de Rosario junto con el CONICET. Hubo también otras universidades nacionales donde se desarrollaron junto con CONICET los otros 2 proyectos. Uno de los proyectos de respiradores desarrollados por las universidades nacionales con reconocimiento de ADMAT reciente de los últimos 10 días, también se gestó en nuestra Universidad Nacional de Rosario, y así podría seguir mencionando. Lo hubo también en términos de compromiso y sensibilidad, porque así como las universidades fueron actores que pusieron la producción científica al servicio de las necesidades que la agenda para enfrentar la emergencia imponía, también fueron dispositivos que ayudaron a los estados a contener una situación social muy delicada como la que estamos atravesando. Entonces, a eso me refería yo, a la potencialidad que nuestras instituciones tienen. La verdad que cada cosa que uno toca, a mí me pasa como rector, imagino que a los colegas también, en la Universidad Nacional de Rosario, cada cosa que uno pasa la mano así sale brillo. Pero bueno, hay mucha tierra, digamos, y a eso era la referencia a la que aludía en mi primera intervención. Lo segundo que quiero decir es que comparto plenamente de que hay un doble juego ahí. Digamos, hay un aporte en el presente urgente, porque yo creo que todavía no tomamos registro de la gravedad y la profundidad de la crisis que vamos a enfrentar. Que es el problema sanitario, es el problema económico, es el problema social, y creo que la magnitud todavía no se hizo presente en toda su dimensión. Entonces ahí hay un aporte urgente, y las universidades tienen que jugar un rol. Después hay otro de mediano y largo plazo. Y yo ahí quiero sí ponderar una herramienta, con Alfredo hemos discutido en el marco del Consejo Interuniversitario respecto a la importancia de esto, que es el programa Argentina Futura, que ahora constituyó un foro universitario en acuerdo con el programa que dirige Alejandro Grimson. Creo que esa es una buena plataforma. Porque tiene precisamente esa vocación, es decir, pensar, hacer un aporte desde las universidades, no solo, digamos, del país de hoy, pero en perspectiva de 5, 10, 15 o 20 años. Ahora, hay que ver cómo eso sacarlo de la agenda, y perdone que lo diga así con total crueldad, insoportable de nuestro país, que no permite que podamos discutir ningún matiz, ningún gris, y que todo sea blanco y negro, y que si uno contribuye a enriquecer una experiencia, a mi juicio, tan necesaria como el programa de Argentina Futura, está haciéndole el juego a tal cosa, y si no lo hace, porque eso, toda la riqueza y la potencialidad que un programa de esa naturaleza puede tener, se echa por tierra si no lo sacamos de ese registro. Ese es un tema sí que me preocupa mucho, digamos, y es un problema de cultura política, pero tenemos que abordarlo porque yo creo que obtura la mayoría de las cosas importantes y buenas que tenemos que hacer, y en donde las universidades tenemos que jugar un rol importante para poder salir de esto que nos pasa. Básicamente eso, no quiero ser muy largo en la intervención. Buenísimo. Gracias. Gracias, Franco. Silvina. Sí, me quedo con esto último que decía el rector del Rosario, salir un poco de la lógica binaria. Realmente me toca participar también en algunas reuniones del CIN y la verdad que se torna tedioso esto. Si uno apoya determinadas posiciones porque está siendo funcional o gente que no apoya determinadas cuestiones para no, puntualmente en algunas comisiones la verdad que es desgastante y creo que empobrece la lógica del sistema. Las comisiones en las que participo tienen que ver justamente con la cuestión científico-tecnológica, la vinculación tecnológica, la transferencia de tecnologías, y la verdad que acorta mucho la discusión, empobrece mucho la discusión mantenernos dentro de esta lógica. Yo coincido, creo que las universidades tenemos
potencial absoluto. Por supuesto, no UNSADA, que tiene recién su segunda convocatoria de proyectos científico-tecnológicos en desarrollo, pero creo que hemos estado todas a la altura de las circunstancias en la pandemia. Hemos dado respuesta con absoluta rapidez a continuar con las actividades académicas, hemos podido dar respuestas también desde la extensión, desde la investigación, ni hablar, lo escuchaba Franco con todos los aportes que ha hecho la Universidad del Rosario, concretos en relación a la atención de la pandemia. Antes de que comenzáramos con el conversatorio, Alfredo también ilustraba con todo lo que está haciendo la Universidad de Mar del Plata, y creo que coincido en este punto, si bien en mi primera intervención fui como, podía sonar demasiado optimista en relación a la articulación y la relación que establecemos las universidades más pequeñas con los gobiernos locales, sí creo que en este punto voy a coincidir que el sistema se debe una gran discusión hacia el interior para terminar realmente de dar un salto de lo que es lo científico-tecnológico a la innovación. Ayer se cumplieron los 30 años de la sanción de fomento a la innovación, hubo un evento organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, donde participaron los mentores de la ley, hicieron toda una suerte de recorrido, presentaron algunos casos de éxito. Uno a Franco le va a sonar mucho, que es el caso Sideter en provincia de Santa Fe con el clúster de la maquinaria agrícola y todos los aportes que ha hecho el sector científico-tecnológico, pero siguen siendo casos aislados. Yo me encantó sobre el cierre de la jornada, uno de los principales autores de la ley, que es el licenciado Conrado González, un rosarino, graduado, licenciado en física de la Universidad del Rosario, que de todas las presentaciones, la pata floja fue, bueno, ¿cómo hacemos para que el sistema científico-tecnológico, para que nuestros científicos se decidan a dar este salto? Digo, más allá de los esfuerzos que se están haciendo y que creo que desde hace algunos años hay muchísima más permeabilidad, sobre todo de la mano de algunos instrumentos que impulsó en su momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuando crea el FONARSEC como el Fondo Argentino Sectorial para impulsar estas cuestiones. Cuesta todavía. Creamos, también se discutió otro instrumento, que son los proyectos de desarrollo tecnológico social, se discutió en el ámbito del CIN, se siguen promoviendo desde el Ministerio, pero no terminan todavía por distintos motivos, seguramente por la tradición científica que tiene nuestro sistema universitario, seguramente por los incentivos, bueno, pero en este punto creo que hay que continuar dando la discusión, creo que hay que continuar trabajando muchísimo para que verdaderamente esta articulación entre las universidades y el sistema científico-tecnológico y el sector productivo pueda terminar de plasmarse. Si no, siguen siendo algunas experiencias aisladas, muy exitosas, que son las mismas que se presentan en todas las reuniones, justamente por esto, porque siguen siendo pocas. Para cerrar, ayer también ocurrió otro hecho vinculado con la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la inscripción de una nueva variedad de trigo de la mano de la Universidad del Litoral, el CONICET, el MINCIT lo presentó con mucho brillo. Yo llamé a las personas que son amigas, que sé que han estado trabajando en este tema, y uno de ellos me dice: Silvina, la primera reunión la tuvimos en el 2004. Digo, no pueden pasar 16 años para que el producto de una investigación pueda ser registrado para la generación de innovación. No pueden pasar 16 años. Algo tenemos que hacer para que estos tiempos se acorten. Y creo que esta es una deuda que seguimos teniendo en el sistema. Buenísimo. Alfredo, mientras Alfredo se desmutea, quería agradecer la presencia de Jerónimo Ainchil, el rector de la UNSADA, que está siendo parte
este conversatorio, así que un saludo para él y agradecerle que nos acompañe. Alfredo. Bueno, a ver, en relación a la cuestión que vos planteabas, primero, Roberto, antes de ir a lo de Margarita, de la capacidad propositiva de la universidad, de un programa político a futuro en distintos ámbitos de política general, yo creo que también en alguna medida, como bien decía Franco, bueno, los problemas de la política del país también se trasladan a la universidad, porque si nosotros tuviésemos una situación política en el país, y más en este contexto de emergencia en el que estamos atravesando, que los sectores políticos llamasen a un diálogo en busca de comunes denominadores, consensos mínimos, darle el nombre que vos le quieras dar, me parece que sobre una plataforma convocada desde la política, que sea una plataforma múltiple, bueno, ahí la universidad podría aportar seguramente muchísimo más. Ahora, cuando eso no es así, bueno, uno realmente trata de ponerse a disposición de municipio, provincia, nación, a todas las convocatorias que se realizan, con la mejor predisposición posible. Bien, pero la falta de consenso en el sistema político en ese sentido dificulta, sobre todo porque quienes nos toca conducir coyunturalmente una universidad sabemos la pluralidad de pensamientos que existen en la universidad, que van desde el centro derecha al centro izquierda, del neoliberalismo al neokeynesianismo, socialismo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil como universidad tener una voz política, y en eso las universidades no deben ni pueden reemplazar a los partidos políticos, deben acompañar a los partidos políticos, deben acompañar las convocatorias amplias que se realicen desde gobiernos para que las universidades puedan contribuir. Respecto al tema que nos planteaba Marga, de la cuestión de la ciencia y tecnología y de la vinculación de las universidades, yo creo que la realidad de la universidad no escapa a lo que está ocurriendo en muchos ámbitos del país. Hay muchos compartimientos estancos que carecen de comunicación, y muchas veces nosotros tenemos o vemos que en la universidad hay una gran cantidad de investigadores de distintos temas que investigan, producen paper, pero carecen de conexión o de relación con los posibles usuarios de ese conocimiento. Entonces, que era un poco lo que manifestaba Franco con anterioridad, una mirada autocrítica del funcionamiento de las universidades. Entonces, yo creo que muchas veces es tan rica la vida de la universidad que nos terminamos mirando el ombligo todo el tiempo y no ponemos el acento en lo que está pasando fuera, en la sociedad, y me parece que eso hay que revertirlo, hay que terminar con esa mirada de que la universidad está en una burbuja de cristal aislada de la sociedad. Me parece que la universidad tiene que romper con eso, tiene que salir, tiene que vincularse, en primer lugar con el sector público, que es el que nos financia, pero también con el mundo de la producción y del trabajo, con el mundo de las cooperativas, con el mundo de los clubes, con el mundo de las ONG, porque me parece que de esa relación va a surgir también que se capitalice lo mucho que se investiga y se estudia, ya sea a través de la extensión o de la investigación en nuestras universidades, porque dicho sea de paso, en Argentina el único lugar donde se investiga es en las... porque el porcentaje de investigación se realiza en su inmensa mayoría en las universidades. Los institutos del CONICET, el 80% tienen sedes en universidades, el 83% de los investigadores son docentes de universidades y dan clase en universidades. O sea que la investigación en Argentina, que es poca y que es un porcentaje magro de nuestro PBI, que apenas está en el 6,6%, cuando hay países que lo tienen en el 2, 3%, es netamente público. Lo privado es muy escaso. Y entonces creo que hay que aprovechar eso que tiene la universidad, pero también en una actitud activa, no esperar que nos vengan a tocar la puerta, sino también salir a vincularse, salir a dialogar, y tener presente que la investigación, poca, mucha, que hay en Argentina hoy, pasa por las universidades. Por supuesto que nosotros
planteamos y estamos convencidos de que la política de ciencia y tecnología tiene que ser una política de Estado, porque hacen falta décadas a veces para llevar adelante determinados proyectos y mantener una inversión constante y creciente, que después va a hacer que atraiga la inversión privada, pero tiene que partir de la inversión pública, y nosotros tenemos que tener la inteligencia que esa inversión pública esté relacionada con sectores del capital y del trabajo del país, y ponerla al servicio de las necesidades del país, y no contribuir a ese famoso problema que tiene toda la investigación en muchos casos, es que el Estado la financia, el costo, pero la apropiación de la ganancia se da en el sector privado cuando la investigación es exitosa. Entonces me parece que hay que tener una mirada crítica de eso. Eso se logra con mucha participación previa al proceso. Gracias, Alfredo. Retomo con Franco, si es posible, esta segunda parte que fue la primera de Alfredo, cómo las universidades nacionales contribuyen a esto anticipatorio, pero en la agenda de los temas nacionales, ¿no? O sea, en los temas económicos, por ejemplo, tuvo una primera incipiente fuerza en un momento la Universidad de Buenos Aires cuando lanzó el Plan Fénix, no sé si ustedes se acuerdan, que era un proyecto que englobaba a varias visiones de la economía y pretendía ser como una idea anticipatoria de qué hay que hacer en la Argentina con un grado de detalle. Eso no vuelve a ocurrir no quiero abusar de conocer todo lo que se investiga, pero me refiero a generar debate público sobre los temas principales de la Argentina. ¿Es un tema de las universidades? ¿Excede al tema de las universidades? Las universidades, como dice Alfredo, investigan muchas veces solamente lo que le interesa a un grupo de investigación. ¿Se pueden armar un programa que tenga que ver con la relación con el medio? A ver, yo creo que sí, pero es parte del desafío. No quiere decir que todo eso esté pasando, y buena parte de mi mirada no condescendiente con lo que estamos haciendo tiene que ver con una lectura similar a la que vos señalabas. Yo creo que ahí es donde vuelve a cobrar importancia la política y el rol esencialmente político que tiene la función que, por ejemplo, desarrollamos con los colegas o el gobierno de la universidad, mucho más en una institución que tiene la tradición y el formato y la lógica de la Universidad Pública Argentina, que es muy particular y, como ustedes saben, único en el mundo. Pero digo, la política para poder darle centralidad y volver a jerarquizar esos temas. La verdad que a mí me pasa en eso muchas veces, seguramente a los colegas algo similar, igual que en el registro de la internacionalización de la universidad. Es como que está librado a la suerte de lo que hacen los docentes investigadores. Hay un montón de cosas que se hacen y se hacen muy bien, pero no porque existe una planificación estratégica de la institución que conduzca hacia ese lugar, sino porque hay un investigador que construye una red internacional sobre tal tema y eso anda bien y funciona. Yo creo que hay que recuperar centralidad desde la perspectiva institucional de esos temas. Y ahí también, en ese registro, pongo que investigamos. Esto no quiere decir que no haya que investigar cosas para las cuales también fue pensada una institución como la universidad. Porque hay temas que hoy aparecen en la agenda porque a alguien hace 50 años se le ocurrió investigar algo que todo el mundo decía, ¿para qué va a investigar ese tema? Si no tiene sentido. Para eso existen las universidades. Ahora, también lo que hay que hacer es un esfuerzo y empezar a direccionar recursos orientados a que el aporte de esa investigación tenga impacto en el sistema productivo, en las organizaciones territoriales, en las instituciones de la ciudad, en el Estado local. El insumo para la evaluación, el diagnóstico y la implementación de políticas públicas de la Municipalidad Nacional de Rosario tiene que ser la producción de conocimiento de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros. Porque la verdad que ahí recuperamos el rol que entendemos, los que venimos de tradición reformista, tiene que tener la universidad pública. Pero creo que este debate también hay que darlo en la agenda, porque a mí me está pasando también mucho que en función de estos blancos y negros y de esta cultura política tan particular, argentina y de la famosa grieta y demás, me pasa, digamos, yo no sostiene esta idea del vínculo necesario de la universidad con lo que pasa en la agenda y del aporte y del compromiso social de los universitarios, es como que hay una posición muy nacampop, digamos,
de aproximación a lo que las universidades deben ser, y hay muchos que te discuten en la universidad, tiene que ser docencia, excelencia, formación, buenos profesionales, pero no mucho más que eso. Entonces, hay que dar el debate, porque la verdad que, ¿para qué hace un esfuerzo toda una sociedad, incluso de la gente que no tuvo la posibilidad de llegar a la universidad pública, o que no va a poder mandar a sus hijos, haciendo un aporte para sostener lo que nosotros hacemos, si no es, digamos, ese esfuerzo no debe ser circunscribirse exclusivamente a la formación de profesionales? Creo que no basta, no alcanza, y toda la riqueza está en lo que decía Alfredo y Silvina recién. Entonces yo creo que hay que volver a darle relevancia, creo que ahí el rol de quienes tenemos la responsabilidad circunstancial, no en términos individuales, me refiero en términos de proyecto colectivo, de conducción de las cosas hacia esa centralidad de la agenda, para volver a hacer ese aporte, pero hay que dar la discusión pública también respecto a la necesidad de conducir, de generar un umbral de convivencia democrática distinto que permita hacer esas tareas. Porque yo no tengo duda, Roberto, que si vos vas a hacer, convocás a un nuevo plan Fénix, poner el nombre que quieras, ya cuando le pongas el nombre, ya vas a tener un debate respecto de ya empezamos a discutir cada lugar. Entonces, si nosotros no construimos ese umbral de convivencia, y ahí creo que tenemos la voz de las universidades por el respeto que todavía tienen en la sociedad argentina, creo que va a ser importante, va a ser muy difícil todo lo demás, porque todo va a estar ya de antemano catalogado de tal o cual cosa, y eso ya te corre del aporte que una herramienta así tiene que hacer. Silvina, ¿algún aporte más sobre este punto específicamente? Sí, no, en línea con lo que decía Franco, yo creo que las universidades tenemos una gran responsabilidad en este punto, porque debemos constituirnos como un espacio de concertación en donde sean escuchadas todas las voces. Yo lamento que también en alguno no recuerdo si fue Alfredo o Franco, decían esto, al menos deben existir una pluralidad de voces en las universidades, no sé si pasa en todas, pero por lo menos este es el sentido para poder mantener vivas las democracias universitarias. Y en este punto creo que son ámbitos propicios para esto. Yo recordaba mientras los escuchaba, no sé si nos han llamado para definir algunos planes. Recuerdo, no voy a hablar de este último tiempo en UNSADA, donde, bueno, sí podría decir que este instrumento del cual hablé, el programa Nexos, fue un instrumento que desarrolló la Secretaría de Políticas Universitarias y que con la suficiente amplitud para que cada universidad pudiera adecuar este instrumento al territorio. Pero recuerdo en mi trabajo en la UNOVA, en dos momentos fuimos convocadas, las universidades fuimos convocadas para poder discutir algunos planes estratégicos. Seguramente los rectores se acordarán, fue una convocatoria que tengo muy presente, fue cuando se discutió el plan agroalimentario y agroindustrial en el año 2010, en donde se nos convocó a las universidades para que lleváramos adelante esta discusión en el territorio. Y fue, lo recuerdo, no fue una tarea fácil en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, luego de la 125 y los ánimos muy caldeados como estaban en todas las comunidades de la región, llevar adelante la discusión de este plan estratégico. Y creo que fue posible, por esto que recién decía Franco, creo que las universidades todavía contamos con un prestigio en los territorios en donde si no hubiera sido de la mano de la universidad, no sé si hubiera sido posible organizar una reunión. Y después Alfredo seguramente se acordará el plan estratégico, el PEPBA 2020, que también fue un plan estratégico de la provincia de Buenos Aires para lo que era el desarrollo de las cadenas productivas. Las universidades también fuimos convocadas para llevar adelante estas discusiones, organizar los talleres participativos. Bueno, yo puedo dar cuenta de la experiencia
en UNNOVA. La verdad que vuelvo sobre esto, creo que cuando las universidades son más pequeñas, tienen un anclaje mayor en el territorio, tienen un trato cotidiano con las diferentes instituciones, es posible instrumentar estas cuestiones de manera mucho más prácticas. Con el PEPMA 2020 me acuerdo de todos los talleres, bueno, UNNOVA encima estaba subdividida en los dos subespacios, el noreste y el noroeste, entonces jugamos tanto en lo que fue el corredor del Paraná como lo que fue la provincia en la parte noreste hacia el interior. Se hizo la votación de cadenas. Después, bueno, lamentablemente muchas veces las cuestiones económicas no acompañan a estas cuestiones. Yo, pensando también en lo que era el desarrollo científico-tecnológico, pienso en cómo se depreciaron los subsidios de los investigadores, los salarios de los investigadores. Bueno, la verdad que todas estas cosas no contribuyen para que la potencialidad de la que los tres coincidimos, y creo que todos los que estamos participando en esta reunión coincidimos, puedan tener el impacto que uno pretende con el desarrollo. Pero bueno, ojalá los gobiernos nos tuvieran más en cuenta, porque creo que cuando nos convocan estamos firmes, dispuestos a colaborar, dispuestos a caminar los territorios y de tratar de instrumentar estas políticas que muchas veces se pretenden, por supuesto siempre y cuando sean participativas, se puedan escuchar todas las voces y se puedan construir instrumentos de manera consensuada. Excelente, Silvina. Marga, hay en los tres... Robert, si me permitís, tomar Dale. algo, porque tenía pensada, digamos, una pregunta y justamente Silvina habló de eso cuando ella plantea el nivel de prestigio, de reconocimiento que las universidades tienen en los territorios, ¿no? Nosotros venimos manejando algunas encuestas desde hace un tiempo que indican el altísimo nivel de desconfianza social en las instituciones. Muy grande, todo esto se ha acrecentado a partir de la pandemia y el fracaso que significa, por supuesto, la política frente a la agenda de los problemas sociales, ¿no? Pero en todos esos indicadores, nosotros hicimos una encuesta muy reciente también sobre cuestiones vinculadas con la corrupción, y claramente la política y la justicia son las que pierden abrumadoramente. 8 de cada 10 argentinos no confían en su sistema de justicia. Las instituciones menos confiables son, vaya la paradoja, las instituciones de la representación, o sea, el Congreso, el Parlamento, es en quienes menos confían los ciudadanos, que son aquellos a los que eligen los ciudadanos, ¿no? Una cosa increíble. Y siempre destaco que la buena noticia de todas esas muy malas es que en el tope inverso de esa consideración y de esa desconfianza social en las instituciones están las universidades. Cuando la gente tiene que decir cuáles son las más confiables, las universidades primero, las escuelas después, ¿no? Entonces, esto siempre me queda como, digamos, un mensaje de esperanza, que digo, por un lado, hay por dónde empezar, y por otro lado, sentir que la educación, que los ámbitos educativos son justamente los que tienen todavía un nivel de confianza social alto, me parece realmente esperanzador. Entonces, esto tiene que ver también bastante con el nivel de apertura social, porque también la política está muy cerrada, pese a todas las cosas que se puedan declamar, lo cierto es que no hay espacios de participación pública, de participación social, ¿no? Y los estados funcionan de manera cada vez más cerrada, no hay mecanismos de control ciudadano frente a la gestión del Estado. En cambio, parece que las instituciones educativas son mucho más receptivas, más abiertas, más participativas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido lo que les quiero preguntar, si alcanzan, por ejemplo, los programas de extensión universitaria, cuáles son los ámbitos, cuáles son las políticas, las estrategias que las universidades se dan por un lado, y vuelvo otra vez a la reivindicación reformista de Franco, ¿no?
no hay duda que el autogobierno, la participación de los estudiantes en las decisiones, digamos, bueno, muchas de estas cuestiones tienen que ver también con esto. Pero bueno, ¿cuáles son las cosas que hoy en este momento las universidades están haciendo para seguir gozando de ese espacio de reconocimiento de prestigio, ¿no? El que quiera. Alfredo. Bueno, voy yo, sí, que hablaron recién Silvina y Franco. Sí, Marga, manejamos las mismas encuestas. Nosotros también somos conscientes del prestigio que tienen las universidades nacionales públicas hoy. Creo que de alguna manera eso también se refleja, no sé si lo compartirán Silvina, Franco, con la cantidad de convocatorias que nos están realizando desde el gobierno, muchas veces, para llevar adelante o implementar determinada política pública, que bueno, que nos parece positivo poder contribuir en ese sentido. Yo creo que centralmente, a mí lo que me parece es que tenemos que tratar de institucionalizar esa relación con el medio. Y yo creo que en ese camino hay que avanzar en la consolidación de los consejos sociales que las universidades tienen, que nos permiten un ámbito y un punto de encuentro, ya sea con el mundo del capital y del trabajo, otros con los cooperativistas, tener cada vez más vinculaciones con el sector público en todos sus niveles y en todos sus poderes, no solamente vincularnos con los ejecutivos, sino también con los legislativos y en muchos casos con el Poder Judicial. Porque creo que es muy, muy importante tener esa vinculación. Y muchas veces ocurren cosas que van más allá de las que planificamos. Por ejemplo, el inmenso valor que le da la gente a esas convocatorias y el hecho de que a través de la convocatoria de la universidad se pueden sentar cámaras empresarias y sindicatos que si no, no lo harían, o que se pueden encontrar también legisladores de distintas fuerzas que si no, no lo harían. Entonces, o sea, también la universidad pensada como articuladora. Por supuesto, y ese es un rol que nosotros podemos jugar si nos manejamos con la amplitud correspondiente de una convocatoria no sesgada, de una convocatoria plural. Creo que esa plataforma cobra un enorme valor. Y eso lo podemos hacer a través de las universidades, pero sin duda alguna, después el trabajo concreto se materializa desde las facultades. Yo lo veo acá a Guillermo Yolaza, que es el decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, y entonces nosotros generamos esos encuentros, pero después el proyecto concreto con la Cámara Textil vinculada con la Facultad de Diseño o la participación de la Facultad de Arquitectura con el Foro de la Construcción, se tiene que bajar y articular a través de cada una de las unidades académicas, que es donde los investigadores, las distintas cátedras, artífices existen realmente, trabajan, y a partir de eso vamos a ir llevando una política amplia. Yo soy un convencido de que sí, de que tenemos que poner en valor la extensión y la vinculación con el medio de la manera más amplia posible, porque eso no se trata en modo alguno de una cuestión, déjenme ser irónico, de una cuestión caritativa, de los universitarios que generosamente le vuelcan a la sociedad sus conocimientos, sino lejos de eso nosotros aprendemos mucho también. La universidad se modifica y se nutre en la medida que esté en la vinculación directa con su sociedad, porque de ahí puede surgir orientaciones de proyectos de investigación hacia necesidades concretas, proyectos de extensión que resuelven los problemas de la gente, participar de los diálogos sobre los temas que realmente interesan. Así que creo que este es el camino que tenemos que tratar de profundizar y después también de institucionalizar para que no sea solo la actitud de tal o cual gestión, sino que ya quede funcionando ese órgano de vinculación, como hay muchas universidades que ya lo hacen muy bien, siempre se puede mejorar,
pero esto que estoy diciendo no es en modo alguno descubrir el agua tibia, ya existe, ya se está haciendo en muchas universidades. Silvina, Franco. Yo, nada, lo conocí a Alfredo dándole, lo decía al principio, en la conferencia regional de educación superior que se dio en Córdoba en el año 2018, se paró en un auditorio y dio una clase magistral a todos los hermanos latinoamericanos sobre la función de la extensión de la Universidad Pública Argentina, y nada, me encanta siempre escucharlo. Me haces poner colorado, Silvina. No, porque estaban, me acuerdo que estaban ahí discutiendo sobre la tercera función, nada, se paró Alfredo con su vozarrón y se quedaron todos, todos comprendieron lo que era la extensión. Pero bueno, complementariamente con lo que dice Alfredo, la experiencia tanto de UNOVA como ahora de UNSADA, nosotros hemos tenido un socio estratégico en el territorio para el desarrollo de las ciencias agropecuarias que ha sido el INTA, y digo esto porque creo que el INTA, entendido como un instituto de tecnología agropecuaria, tiene clarísima la relación con el sector productivo, desde el pequeño productor hasta, bueno, ustedes saben, el noroeste de la provincia de Buenos Aires es la zona núcleo, ahí concentra la gran producción de semillas del país. Y en este punto haber contado con profesores, docentes que eran investigadores o técnicos de INTA, realmente ha sido un anclaje en el territorio para estas, lo fue para la UNOVA, lo está haciendo para la UNSADA. De hecho, tenemos la suerte de que nuestro secretario de Ciencia, de Investigación e Innovación, fue coordinador nacional de investigaciones en el INTA, entonces también por eso cuando se jubiló es de Areco, así que nada, la verdad que fue realmente un acierto haberlo convocado, porque rápidamente, más allá del respeto que tienen por Fernando Fernández, rápidamente empezó a abrir puertas y a tener una mirada muy territorial del desarrollo científico-tecnológico y de la extensión también, porque ha organizado una suerte de eventos convocando a productores en distintos temas que verdaderamente han hecho que muy rápidamente la universidad se poblara con estos perfiles. Así que creo que sí, que tenemos que llamémoslo o desde la vinculación, o desde la transferencia, o desde la extensión, y también con esta mirada que muy bien aclaraba Alfredo, no como los magnánimos que nos acercamos a enseñarle a la sociedad, a transmitir todo el saber que tenemos, sino con esta visión de transferencia, en donde la transferencia implica el ida y vuelta. Digo, nosotros tenemos para transferir y la sociedad también tiene para transferirnos a nosotros, porque esto nos va a hacer ser mejores instituciones. La verdad que es esto, si no tenemos esta mirada colectiva, esta mirada del territorio, nada, vamos a seguir mirándonos el ombligo y no nos va a hacer muy bien como institución. Franco. Sí, muy brevemente, porque comparto todo lo que señalaban Silvina y Alfredo. Sumo lo que decía Silvina, que Alfredo, además de tener mucha claridad conceptual, es como nuestro Eduardo Aliberti. Ya cuando levanta la voz ya estamos todos ahí atentos. Coincido absolutamente, coincido. No, decía que coincido en todo lo que señalaba y no quiero abundar. Franco, pero por lo menos soy la versión socialdemócrata de Aliberti. Claro, clarísimo. Importante aclaración. Socialista. No, decía que coincido en todo, no quiero abundar, sobre todo en las perspectivas a las que hacían referencia. Yo creo, al menos pasa mucho en mi universidad, quizás por el volumen o la dimensión, creo que hay que hacer un esfuerzo también hacia adentro por modernizar mucho la administración y la institución para poder
construir un dispositivo que sea acorde a los desafíos que nos planteamos, que tiene que ver con todo esto que venimos discutiendo. Porque ahí la verdad que, al menos en el caso nuestro, también hay mucho atraso. Si a mí me dijeran, bueno, construir, puntear, digamos, cuáles son los desafíos de la universidad, ayornando una agenda reformista, para mí tiene que ver con esto, con garantizar excelencia y sentido popular también. Creo que al mismo tiempo hay que construir mucho para reivindicar que esos son conceptos complementarios. Si hay formación de excelencia, tiene que estar al servicio de quienes más lo necesiten. Esta idea que sobre la que venimos caminando mucho, de tener una actitud de mucho vínculo estrecho con la agenda, los actores y las instituciones de nuestro tiempo, que está al servicio del Estado, las organizaciones y el sector productivo. Creo que hay que trabajar para hacer de nuestras universidades un espacio también diverso, plural, del feminismo. Esa es una agenda pendiente. Y creo que hay que hacer mucho para construir dispositivos modernos, transparentes, hacer de las instituciones democráticas algo más cercano a eso. Porque a mi juicio tenemos una herramienta muy vieja para desafíos contemporáneos. Entonces a veces cuesta poner en sintonía a la institución y hay como una, casi digamos, una tendencia que termina siendo refractaria a los procesos de transformación y de cambio. Nosotros implementamos ahora el presupuesto participativo de la universidad y lo sostuvimos aún con la particularidad de la virtualidad, y la verdad que la experiencia fue fantástica. Pero no solo por la cantidad, tenemos casi 3.000 personas que participaron como proyectistas. Pero no solo se vota ahora en noviembre la primera edición, no solo por la cantidad de gente, digo, sino porque introduce otra lógica de relacionamiento, incluso rompe con la lógica corporativa entre claustros y demás. Para mí hay una cosa donde la política tiene que hacer un esfuerzo, al menos desde la universidad, y sobre todo por el prestigio al que hacía referencia Margarita recién, que compartimos que es así, para tratar de hacer un aporte un poco más serio, más razonable a los debates, a la agenda, pero que también involucren transformaciones hacia adentro. Yo la sensación que tengo muchas veces es que nosotros somos muy propensos a decirle al Estado y a la sociedad qué es lo que tiene que hacer, cómo lo hace, cuáles son los errores que comete, pero después no planificamos estratégicamente hacia adentro. El presupuesto participativo, y la verdad, no vamos a poner a consideración el presupuesto nuestro para que lo discuta la gente, porque eso genera quilombo, ruido y demás, tampoco lo hacemos. Y así podría seguir mencionando cada una de las cosas que nosotros decimos hacia afuera que hay que hacer, y después somos refractarios a transformar nuestra propia cultura institucional. Entonces yo creo que para cumplir con esos desafíos que coincidimos, tenemos todos hacia afuera en el presente y en el futuro, hay que al mismo tiempo provocar profundas transformaciones hacia adentro del sistema. Creo que el desafío que atravesamos este año y la virtualidad, que además para mí puso en claro toda la potencialidad que tiene el sistema, porque de todo el sistema educativo de la universidad, además creo que lo habilita más, ¿no? Por supuesto, parte de otra base, pero fue quien mejor pudo transitar este momento. Creo que eso también puso en evidencia nuestras debilidades, pero la potencialidad que tenemos para provocar transformaciones. Ahí digo lo de las debilidades porque hay muchas discusiones de agenda con los actores gremiales, en un montón de instancias. Yo participé de la última paritaria nacional, que son agendas, a veces, la sensación es que atrasan 40, 50, 60 años. Honestamente lo digo, con mucha, lo digo con la misma franqueza con la que lo dije en la última reunión paritaria. Parece que estamos discutiendo de otro mundo. Pero además de un mundo que no tiene nada que ver, no con lo que pasa en la Argentina, con lo que pasa en la calle, en la vereda enfrente del edificio de la universidad. Entonces, eso tiene un riesgo feroz de disociar, digamos, que ese reconocimiento que la sociedad tiene de la institución empiece progresivamente a disociarse. Yo a veces escucho planteos que he dicho por universitarios que tuvieron en este contexto sueldo acreditado todos los últimos días del mes, posibilidad de desarrollar un montón de cosas frente a gente que no sabe qué va a comer mañana porque vive de lo que produce, y la verdad que me da un poco de pudor y vergüenza. Claro. No quiero desviarlo de este tema, la verdad que fueron muy completos en esta última parte de la pregunta de Marga, pero bueno,
El asistente quiere saber, no es el pueblo quiere saber, pero hay preguntas mínimas que tienen que ver con la actualidad del sistema universitario. Una vinculada a cómo los encontró la virtualidad para gestionarse hacia adentro y cómo le fue eso. Y lo otro es realmente cómo llevaron adelante y cómo están haciendo ahora una relación con la escuela media y con la actualización de los docentes, ¿no? Si hay alguna cosa importante, digo, el sistema educativo, nosotros lo estamos mirando y analizando la universidad con el medio, con la política. Ahora, tendríamos que tener una visión más completa del sistema educativo y la universidad de ahí tiene un rol para jugar. Y quisiera saber cómo están en ese punto, que es una de las preguntas que más sale, es, bueno, ¿cómo están con el sistema medio? ¿Qué relaciones tienen? ¿Hay actualización de los...? Digo, ahí hay un tema que yo sé que juega la universidad un rol importante y quisiera saber cómo están ahí las universidades que ustedes dirigen. ¿Quieren que arranque yo? Que Dale. puedo contar algo concreto. Ustedes, bueno, como bien hablábamos de las 3 funciones universitarias, la función de la enseñanza es en la que hemos concentrado todos los esfuerzos en estos primeros años, lo mismo que la extensión y la investigación, estamos dando nuestros primeros pasos. Con respecto a lo que es la cuestión de la enseñanza, yo les comentaba hace un rato, la UNSADA nace con un programa que impulsa en el 2016, que impulsa el Ministerio, la Secretaría de Políticas Universitarias, que era el programa Nexos, que es un programa que contempla distintas instancias de fortalecimiento de capacidades en los estudiantes en vistas al ingreso a las universidades, y también de capacitaciones a los docentes. Así que en este sentido, la experiencia que ha tenido la UNSADA en el territorio que abarca fue absolutamente exitosísima, porque hemos tenido siempre cientos de docentes de comprensión oral escrita, matemáticas, y paulatinamente se fueron generando otros espacios. Hoy por hoy también generamos espacios de capacitación para físico-química, para las informáticas, y realmente ha sido de un ida y vuelta muy grande. A punto tal que la universidad, si bien no estaba dentro de su proyecto institucional, planificó organizar un ciclo de licenciatura en gestión educativa, que también ha tenido un alto impacto. El año pasado se inscribieron en San Antonio de Areco, que no solo de San Antonio, sino de los partidos de alrededor, partidos incluso gente hasta de Pilar, se ha inscrito en este ciclo de licenciatura. Tuvimos aproximadamente 150 inscriptos, de los cuales hay unos 70 que están próximos a terminar el ciclo de licenciatura. La tuvimos que replicar en San Nicolás, en Varadero, en Bragado y en Lincoln. Y en todas estas cortes hemos tenido altísima cantidad de inscritos. Y creo que es por la necesidad que tienen los docentes de poder realmente actualizarse, capacitarse. No me quiero extender mucho y abundar sobre algunos detalles y algunas lecturas que hemos hecho a partir de esta experiencia. Sí, lo que puedo decir, que las personas que se inscribieron y que comenzaron a cursar en marzo del 2019 no son las mismas que están finalizando la carrera. Realmente no son las mismas. Desde algunas cuestiones que se han incorporado, instrumentos para la planificación, a mí me toca conducir lo que es el espacio del taller de trabajo final, así que tengo un ida y vuelta muy asiduo con los planteos, así como también sí estamos trabajando en relación a cuando tienen que seleccionar los temas para sus trabajos finales, el poco riesgo que corren en la selección de esos. Todos los temas propuestos son todos temas muy tradicionales, temas sobre los cuales ya hay mucho escrito,
Y desde este lugar la universidad los está invitando a diversificar un poco las miradas. Pero la experiencia nuestra, la verdad que ha sido buena, pero insisto, se alinearon algunos planetas con la creación de este programa, con nuestra presencia en la universidad, y creo que esto contribuyó en el feedback que tenemos con el nivel medio particularmente. Alfredo. Bueno, sigo yo. Veo que la participación en la paritaria Franco le enseñó el derecho a la desconexión, nos abandonó. Con respecto al tema que vos planteabas, Roberto, dos cosas. Digo, yo lo que creo que hay que tener claro con respecto al tema de la virtualidad es que a mediados de marzo el gobierno nacional cerró el sistema educativo en Argentina, completo, en todos sus niveles, ¿sí? En ese contexto de un sistema educativo cerrado, las universidades hicimos un enorme esfuerzo para generar el programa de aulas abiertas. Y la verdad que yo en ese sentido no tengo más que agradecimiento a todos los docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pasará lo mismo cada uno con sus docentes, porque de buenas a primera, sin ninguna planificación, se virtualizaron la casi totalidad de las asignaturas que se dictaban en las distintas facultades y en cada una de las carreras. Primero, muy temerosamente, ahí se dio el debate de si vale la pena virtualizar, si esto va a durar poco. Los que apostaron a eso le erraron. Los que lo siguieron al rector de la UBA, que predecía que arrancábamos el 1 de junio la clase presencial, no le fue muy bien. El resto que se largó a virtualizar lo hizo muy bien, y realmente coincidió el periodo de encierro de docente y estudiante, y eso fue algo que se potenció mutuamente. Después de eso vino cómo vamos a evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. Parecía imposible, todo el mundo buscaba excusas, sin embargo se hizo y se hizo muy bien. Y me parece que eso nos permitió, con muchísimos más elementos y con mucho más optimismo, fruto de la experiencia, poner en marcha de la misma manera el segundo cuatrimestre. Así que en eso creo que ha sido extremadamente positiva la respuesta que ha dado la universidad para garantizarle la no pérdida del año a cerca de 1.600.000 estudiantes que cursan en las universidades públicas. Y además de eso, por supuesto, quedó claro un contenido práctico que no se pudo desarrollar, que yo creo que debe ser lo que va a tener prioridad si podemos avanzar con alguna presencialidad limitada, si las condiciones sanitarias lo permiten, en los últimos meses de este año. Pero yo creo que ese saldo fue muy positivo, y no solo los docentes, sino también los trabajadores no docentes de las universidades, que carecemos el sistema universitario de un sistema de legajo electrónico, que ahora ya lo estamos terminando, pero no se implementó, y sin ese legajo electrónico armaron Google compartido para armar expedientes virtuales, y de esa manera se pudieron pagar todos los sueldos, todos los contratos, todos los servicios, y más o menos seguir manteniendo. Entonces, yo creo que en líneas generales ha sido muy positiva la reacción de la comunidad universitaria. Por supuesto, habrá docentes que no habrán estado a esas alturas de la circunstancia, o algún trabajador, pero digo, en términos generales creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que realizó la universidad durante este periodo. Por supuesto que esa muy buena voluntad no puede resolver la desigualdad social y la brecha digital, y los problemas de conectividad, y los problemas de los hogares con un solo equipo, con poco espacio. Por supuesto que eso no lo puede resolver, pero me parece que a partir de esa actitud protagónica también ayudamos a que todo el mundo pueda ir subsanando. Hay becas de conectividad, se han comprado equipos, se han prestado equipos, todo el mundo ha tenido una actitud solidaria. Así que yo, con respecto al tema de la virtualidad, estoy muy satisfecho, y con respecto a la cuestión de la relación con las escuelas secundarias, suscribo lo que dijo Silvina. El programa Nexos fue muy positivo,
puso tutores en vinculación con todas las escuelas medias. Bueno, lo que pasa es que este año no lo hemos podido implementar, pero la verdad que cuando lo hicimos fue muy, muy positivo, dar una mano a los chicos para fortalecer sus conocimientos, sobre todo en matemáticas, que tanto cuesta para cerrar la secundaria y para el ciclo superior. Creo que fue extremadamente positivo y ese es el camino que hay que perseverar, trabajar, integrar y vincular cada vez más las universidades con todos los establecimientos de educación media del área de influencia en la que las universidades están. ¿Franco? Sí, comparto. La verdad que la experiencia fue similar en nuestra universidad. Pido disculpas porque me levanté 5 minutos porque justo me vinieron a hacer una nota. No, porque a todo esto anunciamos... Nada grave, nada grave. Un chistecito que habías ejercido el derecho a la desconexión, pero no. Es muy bueno. No, es una cosa insólita. Anunciamos el viernes pasado con Pablo Hapkin la instalación de una base experimental de la universidad en la isla, por todo lo que está pasando y la cuestión ambiental. Y hoy nos llegó un oficio de prefectura aludiendo a un decreto del intendente de Victoria, donde nos prohíben transitar por los humedales, una cosa increíble. Y por supuesto instalarla. Entonces estamos con eso, ¿no? Claro. Pero bueno, decía, la verdad que la experiencia para nosotros fue muy, muy similar. Lo que pudimos hacer en muy poco tiempo fue realmente extraordinario. Ahí el compromiso del colectivo docente mayoritariamente fue realmente maravilloso, el personal no docente afectado también. En una universidad, no sé cuál era la situación en la de ustedes previo a la pandemia, pero la nuestra tenía prácticamente nula tradición de virtualidad. Nosotros teníamos un campus virtual que transitaban por día 350 personas por una tecnicatura, y hoy tenemos un campus que transitan más de 50.000 personas por día cursando estudio, y tuvimos que construir todo eso en 10, 15 días, y fue casi sin sobresaltos, lo cual pone en evidencia la magnitud. Hay más de ya 50.000 exámenes finales tomados y rendidos bien en contexto de pandemia, más de 1.500 estudiantes que se recibieron, y así podría seguir compartiendo un montón de números que ponen en evidencia eso. Y creo que es una experiencia que llegó para quedarse. Es obvio que no reemplaza, es una discusión que para mí no tiene demasiado sentido entre la presencialidad y la virtualidad. Es obvio que no reemplaza la riqueza y la magia que existe en un aula, en el encuentro entre un docente y un alumno, ni hablar lo que eso aporta en la formación práctica, donde fuera necesario, pero como elemento complementario, si somos inteligentes y lo trabajamos bien, es una gran herramienta que permite romper fronteras y democratizar aún más el proceso de acceso a la educación superior. Así creo que hay que aprovechar todo esto que armamos este año medio artesanalmente y en el contexto de un aprendizaje, para hacer de esa plataforma algo que nos permita armar una universidad mucho más a tono con la del futuro. Respecto a la cuestión con el vínculo de la escuela media, yo ahí soy más crítico, creo que el sistema no pudo resolver, hay muchas iniciativas en los últimos 20, 30 años, tratando de resolver el vínculo entre la escuela media y universidad, y no le terminamos de encontrar la vuelta. Yo creo que ahí hay que animarse a pensar algo más creativo, innovador. No sé qué es, la verdad que nosotros estamos intentando construirlo, tuve una reunión con el Ministerio de Educación de la provincia la semana pasada. Estamos ahora probando hacer una especie de plataforma joven, no va a ser ese el nombre, pero que la estamos construyendo con chicos de la escuela media y nuestros técnicos, para ver si con eso podemos trabajar con el Ministerio de Educación en el último semestre, previo al ingreso a la universidad, y hacer como un nexo, un puente ahí, en un formato que además incorpore lógicas, incluso del lenguaje más propio de los jóvenes, que nosotros hoy tenemos muy lejos. Creo que hay que discutir mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje, te diría que hasta la composición del aula hay que revisar. Eso requiere ponerle también creatividad, y creo que hay que aprovechar todo esto que pasó este año para pensarlo desde un lugar distinto. En eso sí hay mucho compromiso de la comunidad. Nosotros justo en marzo habíamos hecho un taller que era cómo enseñamos en la universidad y poder discutir esto. Y hubo casi 800 docentes de manera presencial. Después obviamente toda la pandemia complicó las cosas, pero como que hay ganas de repensar un poco la lógica.
creo que hay que repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que hay que pensar en otro tipo de trayectos de formación, sobre todo en las más tradicionales como Rosario. Seguimos pensando en la lógica de las largas licenciaturas, en las disciplinas más tradicionales, y hay que incorporar ahí una agenda de la cual hoy nuestra propuesta académica está diciendo bastante poco. La virtualidad ahí, hay que pensar ese trayecto de formación asociado a las necesidades del territorio y de un formato institucional más innovador. Todo eso tiene que ser para mí parte de una gran agenda de trabajo para la cual no tengo duda que hay muchas condiciones para poder avanzar, pero también con mucha decisión política, y creo que acá hay un punto que quizás mis colegas coincidan respecto de lo que implica la gestión, y la gestión en la universidad particularmente. Recuperar esta idea de que la política también sirva para hacer que las cosas sucedan. Esto que parece una obviedad, dicho así, de sentido común, no es tan simple en lo público, en el ámbito de lo público, en las universidades en general. Entonces, creo que hay que ponernos un poco en la cabeza esta idea de que hay que producir cambios, hay que producirlos en un horizonte más o menos cierto y cercano de tiempo. A veces me pasa que la sensación que tengo es que nos ponemos a discutir un plan de estudio, la reforma, porque todos entendemos que es importante reformarlo, qué sé yo. Cuando terminamos el proceso de discusión, implementamos la reforma, tenemos que arrancar de nuevo, porque ya el mundo cambió completamente, porque los tiempos de la universidad son muy lentos para un mundo que cambia vertiginosamente, y ahí hay como que poner más en sintonía los dos procesos. Buenísimo. Marga. No, finalmente creo que, bueno, hemos transcurrido ya bastante tiempo, no tengo más que transmitirles nuestro agradecimiento, y obviamente la gente que nos escribe y nos manda mensajes, muy contenta de haber compartido esta reunión. Para nosotros ha sido sumamente enriquecedora, y la verdad es que nos gustaría, sobre todo en el caso de Franco, de Silvina, con quienes tenemos, digamos, un camino más corto hecho en común. Con Alfredo ya hemos compartido muchas más actividades y más desde lo político, pero que esto sea realmente el puntapié para poder seguir trabajando en conjunto. Nuestro instituto es justamente un instituto que tiene por finalidad la formación política, la reunión de un pensamiento más intelectual que nos pueda ayudar a la política. Así que la verdad es que nos sentimos muy, muy felices y les agradecemos mucho. Si les parece, yo les doy a cada uno un minutito, dos, lo que quieran tomar, para decir una última palabra, y reitero el agradecimiento de nuestra parte. Así que les paso a ustedes, Silvina, como para una despedida, o si nos queréis decir alguna cosa más. No, yo simplemente agradecerle a Dania Tabela, que me avisó que no nos podía acompañar, pero fue quien les acercó mi nombre para la invitación. Agradecerles a ustedes que hayan confiado en la recomendación de ella, a todas bueno, por supuesto a los rectores, que para mí realmente una institución tan pequeña al lado del Rosario, que es mi universidad, Franco Bartolacci, soy rosarina, graduada de la UNR, de grado, de posgrado, de todo, y con Alfredo, la verdad que un lujo haber compartido este espacio, y gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Gracias a vos, Margarita, y a Roberto, que fuiste amoroso con todos tus intercambios y mensajes para poder concretar esta reunión de hoy. Gracias, Silvina. Muy breve, felicitaciones al IGEN, muchas gracias Marga, Roberto, por invitarme, un gusto estar con Silvina, con Franco y con todos los que nos acompañaron en esta tarde-noche. Espero que hayamos podido transmitir lo más fidedignamente posible nuestras miradas sobre los distintos temas que nos plantearon. Así que realmente un gusto, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Lo mismo, gracias Marga, gracias Roberto, un placer además Silvina, Alfredo, compartirlo con ustedes, lo disfruté mucho, finalmente todos somos responsables de las cosas buenas y las malas de Rosario, se ha salido todo acá. Para mí fue un gran placer, ojalá, no sé si a ustedes les pasa, para mí es un enorme privilegio tener esta responsabilidad en una institución tan importante como la Universidad Pública Argentina, y creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para tratar de que ese sacrificio colectivo de la gratuidad valga la pena, digamos. Exactamente. Que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias frente a una sociedad que necesita mucho, que la está pasando muy mal, y un país que tiene
dificultades enormes. El último índice de pobreza es estremecedor, porque ya pone en evidencia que no tenemos un problema de pobreza, sino que empezamos a ser un país estructuralmente pobre. Y eso es otra cosa muy diferente y mucho más compleja aún, y creo que ahí la responsabilidad es aún mayor. Así que ojalá podamos hacer un aporte. Yo les agradezco mucho por ayudarnos, invitarnos a poder generar estos ámbitos para pensar lo que nos pasa y para seguir encontrándonos. Marga, hay mucha gente además, compañeros de ruta de aquí de Rosario, que son Sí, grandes yo amigos. quiero aprovechar también para agradecer a Gonzalo Toselli, que fue quien nos Claro, puso bueno, en Gonzalo me contacto invitó, con vos, exactamente. Franco, y Gonzalo, la verdad es que para nosotros es un intendente excelente, digamos, en su gestión, pero de esas personas que vincula sin ninguna duda la gestión con la política, con las universidades, con la cultura de la cooperación, todos esos valores en los que nosotros creemos, en la lucha compartida, digamos, en la búsqueda de la igualdad. Así que gracias a Gonzalo también, y a ustedes, a los tres, felicitaciones por todo lo que hacen cada uno en su lugar. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias a todos. Los despedimos. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Gonzalo, ahí te vi. Gracias, Franco.